El Ministerio La Palabra de Fe presenta su programa Un Milagro en tu Vida, con el hermano Ángel Salvador Iscoa. Bienvenido a su programa Un Milagro en tu Vida. Aquí estamos una vez más con ese deseo enorme en el nombre de Jesús de llevarle a usted un mensaje de fe y de esperanza. Estamos seguros totalmente que Dios tiene algo nuevo para usted en esta noche. ¿Y sabe por qué? Porque recuerde que Dios siempre tiene pensamientos buenos para usted. Jamás vamos a esperar de Dios algo que sea malo. La Biblia dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para que usted reciba lo que espera. ¿Qué espera en esta noche? Usted espera un milagro, usted espera una bendición, usted espera que Dios haga algo en su vida, que haga algo especial en su matrimonio, en su persona, con sus hijos, con su hogar, con su familia. Por eso usted está viendo este programa, porque sabe que es un programa que le lleva bendición. ¿Sabe usted que es un programa de milagros? Tome su teléfono, porque este es un programa en vivo, y llámenos, porque al final estaremos orando por su necesidad. Estaremos orando por aquella preocupación que le quita el sueño. Estaremos orando por cualquier tipo de problema que usted esté viviendo en este instante, sabiendo que Dios tiene la respuesta para usted. Hemos estado tratando el tema de la sanidad interior en la familia, y hemos desarrollado 3 programas, vamos al 4º programa hoy. Y hoy queremos tratar lo que es el resentimiento. Y es que los resentimientos, mi querido hermano y amigo, hacen demasiado daño en la persona, en el matrimonio, en el hogar, en la familia, en el trabajo y en todo lugar. El resentimiento es un pecado que corroe el corazón, corroe el alma y hace que usted actúe de muchas maneras, muchas veces incontrolables por usted mismo. Usted recuerda los temas anteriores que hablábamos del Espíritu de Dios, del Espíritu que está en nosotros, de nuestro propio Espíritu, que hablábamos de la voluntad, que es donde usted determina si hace o no hace una cosa. Hablábamos de las emociones, y ahí es donde usted tiene que tomar control. Hoy queremos hablarles del resentimiento, y cuando hablamos de resentimiento, entendamos que el resentimiento puede ser individual y puede ser colectivo. Hoy vamos a presentarle una serie de textos un poco rápido, porque queremos que usted vea que las Sagradas Escrituras recoge todo esto, el resentimiento, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y vamos a iniciarnos en 1 de Samuel, capítulo 30, del verso 1 al 6, en donde encontramos un resentimiento de todo un pueblo. Y veamos lo que dice 1 de Samuel 30, del 1 al 6. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al 3er día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, si no se les había llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltó las fuerzas para llorar. Las 2 mujeres de David, Ahinoam, Jerseelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas, y David se angustió. Cuando hablamos de angustia, ahí hay resentimiento también, mucho, porque el pueblo hablaba y quería apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Como ven ustedes, aquí en el Antiguo Testamento encontramos amargura de alma de todo un pueblo, por el daño que David había causado matando a hombres, mujeres, a niños, a ancianos. Y este pueblo demostró lo que sentía, lo que tenían en su corazón. Veamos otro ejemplo de cuando el pueblo está inconforme, que el pueblo acumula en su corazón el resentimiento. Y nos referimos al libro de Nehemías, en el capítulo 5,
del verso 1 al 5. Como les dije, vamos a ir un poco rápido porque necesitamos tiempo, porque queremos darle consejos para que usted en esta noche quede liberado de esos resentimientos que le hacen mucho daño. En Nehemías 5, del 1 al 5, encontramos: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Y ahora, bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Como vemos al inicio de este texto bíblico, dice: gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. ¿Usted cree que en nuestra comunidad, en nuestra población, en nuestro país, cuando las masas se vuelcan a las calles, ¿no cree usted que hay resentimiento con nuestros gobernantes porque no saben gobernarnos responsablemente? ¿No cree usted que estos resentimientos mueven a esas grandes masas para reclamar por la injusticia cometida? Pero hoy es necesario que entendamos que hay que aprender a liberarse de esos resentimientos, porque esto no nos lleva a cosas buenas. Además de un resentimiento colectivo, veamos un resentimiento que hace mucho daño en los matrimonios. Por ejemplo, aquí en la Biblia nos relata un resentimiento de una esposa para con su marido, y lo encontramos en 2 de Samuel, capítulo 6, del verso 14 al 16. Es un resentimiento de una esposa, y eso es muy común cuando nosotros damos la consejería, cómo el resentimiento ha destruido matrimonios, ha destruido hogares. Y hoy queremos llevarle esa sanidad interior. Queremos que usted se saque de su corazón esos sentimientos negros, esos sentimientos pecaminosos, ese resentimiento que no lo deja vivir a usted en paz y en gozo. 2 de Samuel 6, 14 al 16 dice: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod, era un tipo de vestido especial, de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, que era la esposa de David, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de él, y le menospreció en su corazón. ¿Por qué lo despreció? Bueno, ella no le amaba, sino que el rey Saúl se la ofreció a David cuando él iba a la guerra, y le dijo que si le traía 100 prepucios de hombres, es decir, que había matado a 100 hombres, le iba a entregar a su hija menor como esposa. Lógicamente era una promesa del rey. En ese tiempo ellos decidían por el futuro de sus hijas, pero ella no era feliz con él. Y aquí dice que le menospreció en su corazón. O sea que los resentimientos están dentro de nuestros corazones. Somos nosotros los que podemos liberarlo. Dios quiere, pero si nosotros no queremos, entonces seguiremos vidas totalmente afligidas y emproblemadas. No vamos a conocer nunca entonces lo que es la verdadera felicidad, y que esa solo el perdón te lo va a dar. Ahora, hay personas que también guardan resentimientos contra Dios, contra Jesús, contra el Espíritu Santo. Quizá porque pidieron algo, oran y no reciben respuesta. ¿Y sabes por qué a veces no recibe respuestas? Porque tu corazón está manchado, porque tu corazón no está limpio, porque tú no has obedecido la palabra de Dios, porque tú haces lo que quieres, tomas la Biblia y haces tuyo aquello que te conviene y desechas lo que no. Entonces tu corazón está en pecado.
un corazón contaminado no agrada a Dios. Y es por eso que Él no te contesta. Pero ahí viene el resentimiento. Y le dicen, Dios, si es que tú no me quieres, es que yo no valgo nada para ti. No, todos valemos la sangre preciosa de Cristo Jesús. Todos valemos para Dios. La diferencia está que si nosotros no andamos en el camino de rectitud y guardamos rencores, odios, resentimientos en nuestros corazones, entonces no podemos nosotros ver la gloria de Dios en nuestras vidas. El profeta Isaías en el capítulo 45, verso 9, nos dice lo siguiente: ay del que pleitea con su hacedor, está hablando de Dios, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces, oh tu obra? ¿No tienes manos? Está reclamándole básicamente al Señor. Y es lo que nosotros no debemos de reclamar. Podemos altergar con Dios, podemos hablar con Él, podemos discutir, pero acuérdese usted que Él es soberano, que Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él lo sabe todo, Él lo puede todo. Y nuestro deber es sujetarnos a su voluntad. Por otro lado, los resentimientos pueden venir por la influencia de las riquezas y el prestigio de las personas. A veces hay alguien, como lo vamos a ver en el libro de Esther, capítulo 5, de 10 a 14, en nuestro medio puede existir personas que, haciendo uso de su posición económica fuerte, de su influencia que tiene en las autoridades o en cualquier otro tipo de personas o empresas, que influya para que hagan algo contra alguien. ¿Por qué? Porque esa persona tiene dentro resentimientos. En el libro de Esther, capítulo 5, del 10 al 14, dice la palabra de Dios: pero se refirió a Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Zeres su mujer. Y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Está denotando su grandeza. Y añadió Amán: también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Él tenía todas las probabilidades. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo: Zeres, su mujer y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Como ven, mis queridos hermanos, cómo el dinero, la riqueza, la posición influye muchas veces para que se cometan injusticias. ¿Cuál era el daño que hacía Mardoqueo? Si era alguien que más bien necesitaba de los demás. Era alguien que deseaba que le tendieran su mano. No le hacía daño a nadie, pero a este personaje, Amán, le caía mal. E influyó a la esposa del rey. ¿Para qué? Para que a este lo ahorcaran. Y es que el resentimiento es peligroso. Nos puede llevar a cometer actos que después podríamos arrepentirnos. Es más, hay algunos que nunca se arrepienten. Por eso están dentro de las cárceles. Y dicen, si volvieran a hacerlo, volvería a hacer. Pero es porque no tienen a Cristo. Y tú hoy vas a entender que Cristo es la alternativa para que sane tu corazón. En el libro de Job, capítulo 5, verso 2, vemos lo peligroso que es el resentimiento. Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. El que es necio, imagínese usted, la ira llega en un momento dado a causar hasta la muerte. Y también la envidia nos vuelve a nosotros codiciosos. A veces guardamos resentimientos cuando vemos que a alguien Dios le ha levantado con su trabajo, o porque a alguien le ha tendido la mano, quizá mejor trabajo, lo han ascendido, o tal vez le han dado una buena casa, un buen carro, una buena posición.
y nos sentimos mal. Eso solo es egoísmo. Pero cuando somos cristianos nos alegramos del bien de los demás. Y ahí vimos claramente que la envidia lo vuelve codicioso. La ira hace que el necio mate. El resentimiento fariseo lo expresa Lucas en el capítulo 13 del verso 10 al 17. Y es que los fariseos siempre tenían algo contra Jesús. Y lo vamos a leer en la Biblia, en Lucas capítulo 13, versos 10 al 17. Enseñaba Jesús en el día de reposo. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años y no se había desatado de esta ligadura en el día de reposo. Al decir él estas cosas, se avergonzaban. La vergüenza, recuerde que tiene que ver con resentimiento. Todos sus adversarios se avergonzaban, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Ahí vemos nosotros cómo los fariseos tenían envidia de Jesús. Y esto les provocaba que en su corazón existieran ciertos pensamientos, deseos malignos de hacerlo quedar mal ante los demás. Pero ellos, cuando hablaban en un lenguaje a manera muchas veces de ensalzar a Dios, pero nadie podía engañar a Jesús. Por eso les dijo hipócritas, porque en los días de reposo, el día sábado, hay muchas cosas que tú haces, ¿no te fijas en eso? ¿Y por qué me criticas si yo vine a darle salud a esta enferma que tiene 18 años? Además, yo tengo potestad, así dice Jesús, y Él hace lo que Él quiere. Hay otros casos de resentimientos contra Jesús. Y es que la Biblia está saturada de todo lo que es la sabiduría en el mundo. Siempre en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15 del verso 1 al 7, vamos a encontrar este texto en relación al resentimiento contra Jesús. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos, y al llegar a casa reúne a sus amigos y a vecinos, diciéndoles: gozaos, amigos, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Este es un ejemplo más de cómo el resentimiento no solo afecta y va dedicado de persona a persona, sino también de algunos de nosotros para con nuestro Dios y Padre nuestro, así como Jesús también, que es Dios. Hay resentimientos en la familia. Hay resentimiento muchas veces entre los esposos, entre los hijos, entre los hermanos. Veamos un caso que relata la Biblia del hijo pródigo en San Lucas 15, del verso 1 al 32. Aquí vemos el resentimiento de un hermano contra su hermano. San Lucas 15, 11, 32. También dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y repartió los bienes. No muchos días después,
Juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí parezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ya ha revivido, y se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, ponga atención en esta parte, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de sus criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Esto fue la causa del resentimiento de este hermano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Pero aquí nosotros vemos cuánta envidia muchas veces también llega a la interioridad de la familia. Como este caso de estos hermanos, nos damos cuenta que también existen en nuestros hogares situaciones similares. Este padre tenía 2 hijos. Uno le dio por irse, le pidió sus riquezas y se fue y lo gastó. El otro continuó con él. Pero hubo un momento en que desperdició todo lo que tenía, todo su tesoro, toda su riqueza, y se vio en la lapidia con necesidad de ir a trabajar. Afortunadamente consiguió trabajo, pero tenía que buscar alimentarse incluso de la comida que comían los cerdos. Y un día dispuso: no, yo tengo que regresar donde mi padre. Y regresó avergonzado. Eso es parte también del sentimiento de culpa. Pidió perdón a su padre, pero este se regocijó, lo recibió con brazos abiertos. Pero su hermano no estaba de acuerdo con él. Reclamó y no aceptaba. Y ese resentimiento le hizo a él ser infeliz. Y es que cuando nosotros estamos con el resentimiento, necesitamos sacárnoslo, necesitamos botarlo y entregar nuestra vida nuevamente al Señor en obediencia, en sacrificio y en santidad. Así como este hijo regresó donde su padre, nosotros tenemos que liberarnos de cualquier carga en nuestros corazones y volver a donde nuestro Padre, porque Él es el único que nos puede liberar. De ahí no hay absolutamente nadie más. Hay una anécdota y ustedes van a ver cómo hace daño los resentimientos. No estamos diciendo que los resentimientos nacen por así, hay algo que los provoca. Ponga mucha atención a la siguiente anécdota y usted va a ver
cómo afecta el resentimiento. Por eso yo le invito para que tome su teléfono, llame por cualquier problema, cualquier necesidad, y si usted necesita liberarse de ese corazón que tiene dañado, hoy es la noche, porque Dios ha venido para eso. Esta anécdota cuenta lo siguiente. Una madre joven, encantadora, vino a verme a causa de ciertos problemas graves que tenía con su pequeño. En la primera sesión de consejo ella dio muestras de heridas profundas en su propia vida, y cuando cuidadosamente hube creado el ambiente en el cual la mujer pudo sentir libertad para hablar su propia vida, exclamó de repente: odio a mi abuelo, odio a mi abuela, odio a mi padre, odio a mi madre. Era mucho odio junto. Después de su esposo e hijo, aquellas eran las 4 personas que realmente ella debería amar mucho. ¿Por qué odia a su abuelo?, le pregunté. Porque es un pervertido sexual. ¿Y a su abuela? Porque es tan pervertida como él, contestó. Ambos son ya mayores y sin embargo hablan del sexo como los chicos de la calle. ¿Qué le hizo su abuelo? La mujer puso la cabeza sobre mi escritorio y comenzó a llorar fuera de control. Dejé que lo hiciera hasta que estuviese en condiciones de contestar. Lo odio porque ha abusado sexualmente de mí desde que era niña, exclamó. Volvió a esconder la cara entre las manos y siguió llorando. Sentí una profunda compasión por ella, pero me abstuve mucho de tocarla de ninguna manera, aunque solo contaba con la edad de una de mis hijas. En mi espíritu notaba que tenía profundos problemas sexuales a consecuencia del abuso sufrido y que cualquier contacto físico de mi parte podía ser mal interpretado. Además, era muy hermosa y sexualmente atractiva y no estaba dispuesto a dar lugar alguno al diablo. Cuando logró controlar sus emociones, dijo: mi abuelo es tan perverso que cuando era pequeña solía sentarme en sus rodillas y tocarme. Y a medida que fui creciendo me hizo todo tipo de cosas. Incluso ahora, aunque estoy casada, me persigue. Cuando me abraza tengo que cruzar los brazos sobre el pecho o de otra forma me tocaría de un modo sensual. Lo odio, lo odio. ¿Por qué odia a su abuela?, inquirí. Porque sabe lo que hace su marido y parece deleitarse en ello casi tanto como él. Los odio a ambos. ¿Y a su padre? Sus ojos lanzaron una llamarada de odio y rabia. Lo odio por no protegerme del suyo. Debió ser mi protector, pero no me defendió. Cuando su padre me tocaba en brazos y me tocaba de un modo impropio, lo miraba implorando con mis ojos su protección, pero lo único que hacía era ignorarme o reírse. Lo odio, lo odio. De nuevo se echó a llorar desconsoladamente y cuando recobró la compostura, continuó. También odio a mi padre porque no me mostró amor cuando más lo necesitaba. Me abrazaba y me besaba cuando era pequeña, pero una vez que comencé a crecer y necesitaba su cariño, jamás me lo dio. Por lo tanto, nunca conocí un amor de varón que no fuera sexual. Para concluir, le pregunté por qué odiaba a su madre. Ella es Doña Perfecta, una conocida maestra de la Biblia para mujeres. Viaja y habla, fíjese bien, viaja y habla por todas partes. Cuando la necesitaba como amigo y consejera, nunca tuvo tiempo para mí. No ha cambiado nada, sigue siendo Doña Perfecta y yo no soy perfecta. Luego me miró con perplejidad y expresó: ¿qué pasa conmigo, doctor? Donde quiera que voy, los hombres se me quedan mirando y quieren tocarme, pero solo desean hacerlo con deseo sexual. ¿Estoy tan sucia que saben lo que me ha sucedido? No quiero que me vean así. Después de varias sesiones de consejo con aquella joven mujer,
y que algunos aspectos de su problema necesitaban más ayuda de las que podía darle, de modo que traje a otro consejero. Llegó el momento en que ella pudo enfrentarse al hecho de que había de perdonar a aquellos que le habían dañado de un modo tan terrible. Su vida se había caracterizado por el conflicto interpersonal con muchas figuras de autoridad y su sentimiento de haber sido traicionada precisamente por quienes deberían haber sido sus auxiliares era tan profundo que desconfiaba de toda autoridad. Le pedimos que hiciera una lista de las personas a las que odiaba, guardaba rencor o con las que tenía conflictos profundos. Para asombro nuestro, volvió a la siguiente sesión con una hoja de tamaño de papel grande con nombres por ambas caras. Hizo una copia para mí y otra para mi colega. Cuando estuvo preparado para ello, puso aquellos nombres delante del Señor uno por uno y confesó sus pecados reaccionarios contra ellos, declarando por fe que en ese momento los perdonaba a cada uno individualmente. Cuando llegó al nombre del abuelo, lo pasó por alto y siguió con los otros. Esperé para ver si volvía a él, pero no lo hizo. Sabía que era el más importante de todos y que la mujer eludía el principal obstáculo para su restauración, de modo que le dije: se ha olvidado de su abuelo. Ella dejó su oración y confesión por un momento y volviéndose hacia mí me respondió bruscamente: todavía no estoy lista para perdonarle. Una vez dicho esto, continuó sin que yo hiciera ningún comentario. Por último, regresó a su abuelo y entonces se entabló una terrible batalla emocional. Solo con recordarlo la mujer se ponía a sollozar. Apenas podía soportar la vista de su nombre en aquella lista. Era quien le había causado el daño más profundo. La malograda relación con él había afectado a casi todas las áreas de su vida, incluso el trato con su marido. Quería que fuese castigado, no perdonado, hasta que por fin clamó al Señor, perdonando a aquel hombre cruel como Dios lo había perdonado a ella. Aquello le produjo una liberación emocional como jamás le había visto otra y resultó ser el comienzo de una sanidad interior, la que se produciría a lo largo de varios meses. Casos como estos hay en nuestros hogares, en nuestra sociedad, donde a través del abuso sexual o de cualquier otro tipo de abuso han quedado los corazones de los niños dañados. Y al llegar a los periodos de la adolescencia, la juventud, esto viene a flor. Y cuando estos llegan a la vida adulta, continúan con ellos porque todavía no han sido liberados. Como este caso que usted acaba de escuchar, así también probablemente sea uno de los suyos. Pero ¿qué hizo esta joven? Buscó ayuda espiritual, buscó ayuda de consejería profesional y le fue dada. Pero hay casos en donde la consejería, el consejero se siente incompetente aun cuando sea capacitado y preparado y requiere de ayuda de otros. ¿Se da cuenta de cuán profundo es este mal? ¿De cuánto daño hace? ¿Quiere usted ser liberado en esta noche? ¿Quiere usted vivir una vida plena, llena de gozo y felicidad en medio de tanta adversidad, en medio de tanta amargura y aflicción? Usted lo que tiene que hacer es buscar verdaderamente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Le vamos a dar una serie de consejos y usted los toma, y si usted los pone en práctica, usted queda liberado. Hay 8 formas de vencer el resentimiento. La primera forma es: expresa los sentimientos negativos en vez de enterrarlos y suprimirlos. Yo recuerdo en un seminario que estuvimos dando, donde habían más de 200 personas, estamos hablando de la familia y la felicidad y de la prosperidad. Empezamos en la mañana, pero cuando eran las 2 de la tarde, una de las hermanas me pidió el micrófono. ¿Saben para qué? Para pedir perdón. Después de 20 años de andar con rencores y resentimientos en su corazón. Fueron 20 años que perdió de bendiciones, de paz, de gozo, de felicidad. Pero no quedó ahí, sino que otra hermana también tomó el micrófono y pidió perdón a alguien más ahí dentro de ese grupo.
después de 10 años de estar con ese pecado, con esa penitencia. Entonces usted lo que tiene que hacer es expresar los sentimientos negativos en vez de enterrarlos y arraigarlos o suprimirlos. Si le atormenta la vergüenza, el rechazo, la falta de autoestima, el resentimiento, usted tiene que echarlo fuera. Una segunda forma de vencer el resentimiento es acepte la responsabilidad, escuche bien, acepte la responsabilidad de sus sentimientos negativos y rencorosos. Acéptelos tal como son. He tenido que hacerlo muchas veces. No podemos culpar a los demás de nuestros pecados de la forma como reaccionamos. Somos nosotros los únicos capaces de poder determinar si nos liberamos o no. No es Dios. Dios quiere, pero usted tiene que poner su voluntad. Y recuerde que la voluntad suya es suya y de nadie más. No puede influir nadie absolutamente, solo usted, porque usted dése cuenta hoy en esta noche que el vivir con ese corazón lleno de resentimientos, usted está limitando la felicidad que Dios tiene para usted. Una tercera forma, pero en esta misma vamos a tomar un texto bíblico en Efesios 4, 31, 32 como un consejo para que usted se libere de ese resentimiento, de esas cosas que están dentro de su corazón que le hacen daño, porque lo que queremos es que usted sea feliz. En Efesios 4, 31, 32 dice así: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esa es una de las claves, que usted aprenda a perdonar. Recuerda que Jesús, cuando fue crucificado, cuando fue asesinado, después de todo lo que le hicieron, en sus últimos momentos, Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tu deber es estar bien con Dios para que logres la vida eterna. No te preocupes porque el que te hizo daño, ese es problema de él con Dios. Y él también se va a arrepentir porque hoy en esta noche le está llegando la oportunidad a él también. Pero usted, dice la Biblia, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, todo resentimiento. Más bien sea bueno, sea benigno. Por eso la Biblia nos dice que a nuestros enemigos, a nuestros adversarios, debemos de amarlos. En el mismo el libro de Efesios, capítulo 5, verso 1 y 2, Dios nos da otro consejo. Tenemos que seguir a Cristo, tenemos que imitar a Cristo, si queremos nosotros ser libres de ataduras del resentimiento. Dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Una tercera forma para vencer el resentimiento: confiese su pecado reaccionario, si fuera posible, en 3 niveles distintos. Confiese su pecado. En el primer nivel estamos hablando al Señor. Acepte usted por fe su fidelidad y justicia para perdonarle y la promesa que le hace de limpiarse de toda maldad. Haga usted ese compromiso con Dios y dígale al Señor que usted quiere ser libre. Tenemos que ser limpios, tenemos que ser lavados. Y si nosotros nos referimos a la primera carta del apóstol San Juan, del capítulo 1, 6 al capítulo 2, verso 1, nos da también consejos que son valiosos para que nosotros en esta noche podamos ser libertados. Tenemos que ser limpios de todo pecado, de toda amargura, de todo odio, de todo resentimiento, de todo rencor, porque usted puede, si usted quiere. Y primera de Juan dice así: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Debemos de confesar la verdad. Debemos de confesar ese pecado con la intención de quedar libres. Pero es que, continuando con esta misma carta, en el capítulo 2, verso 1, Dios nos da quién es el que nos puede ayudar, quién es el que en esta noche te va a ayudar para que seas libre. Y dice así, primera de Juan 2:1. Hijitos míos, te dicen esta noche, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo abogado. Jesucristo está en esta noche, llevándote este mensaje de fe y de esperanza, confiando en que Él va a hacer un milagro en tu vida si tú lo deseas. Él quiere restaurar tu corazón, Él quiere restaurar tu vida plena, porque cuando tú eres feliz, vas a irradiar felicidad a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu familia, y donde quiera que andes. Pero tienes que sanarte ese corazón, necesitas de una sanidad interior, que solo tú la puedes obtener con tu deseo ferviente de ser libre y con la voluntad de Dios para liberarte. Cree y confía en Él. En un segundo nivel, usted debe de confesar a su compañero de oración y debe de confesar y proclamarse sano. En el libro de Santiago, capítulo 5, verso 16, la palabra de Dios nos aconseja el confesarnos. No es que se va a confesar usted con otra persona, no. Usted tiene que buscar un amigo suyo, una amiga, su esposa, incluso puede ser su hijo o su padre o su madre, para que usted pueda en oración buscar de Dios y confesar. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. He ahí la importancia de amarnos unos con otros, de buscar la ayuda donde nuestro hermano espiritual, donde aquel que usted cree que Dios le ha puesto en su camino, donde aquel que tiene confianza, donde el que está ahorita ahí a tu lado, quizás sea tu esposa, tu esposo. Libera, cuéntale, dile qué es lo que te está dando ese gusanito que te está haciendo daño y daño y daño. Confiésalo y los dos oran. Recuerda que la Biblia dice, aquí lo acabamos de leer, la oración eficaz del justo puede mucho. Dios te oye y abogado tienes para con el Padre, que es Cristo Jesús. En un tercer nivel, siempre que sea necesario y posible, confiese sus sentimientos a aquellos contra quienes siente usted ese enojo y resentimiento. O sea, busque finalmente a la persona que a usted le ha causado ese dolor. Como en el caso que leímos, esta niña, esta muchacha tenía que buscar a su abuelo, a su abuela, a su padre y a su madre, y enfrentarlos y manifestarles y confesarles eso que tiene dentro y liberarse allí mismo. En el libro de San Mateo, en el capítulo 5, versos 22-24, nos da el consejo una vez más las Sagradas Escrituras. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Una vez más, ¿cuál es el camino? El camino es perdonar, perdonar al que te ha hecho daño. En San Mateo, una vez más, en el capítulo 6, del verso 12 al 15, hablamos una vez más en cuanto a cómo hay que perdonar. Pero a veces nosotros somos perdonados, pero no somos capaces de perdonar a otros. Veamos este caso aquí en Mateo 6, 12 al 15. Y perdonamos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas,
os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. De nada sirve muchas veces que nosotros le pidamos a Dios perdón y no le estamos perdonando a quien nos causó daño. En Marcos, una vez más, se refrenda este mismo principio. En Marcos 11, capítulo 25 y 26. Y es el consejo para usted en esta noche. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Y luego en Mateo capítulo 18, del verso 21 al 35, leemos también: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Ahí lo que quiere decir que hay que perdonar siempre. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Talentos era una moneda. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijo y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, o sea, 100 monedas. Y haciendo de él, o sea, agarrándolo, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pague la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debiste tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón todas las ofensas de los hermanos. Veamos ahora una vez más aquí lo que estamos tratando en esta noche. Vamos a ver, la sexta forma que tenemos nosotros es que para vencer el resentimiento es: decida por la fe extender las culpas, el amor redentor de Jesucristo. Una vez más, decida por la fe extender a los culpables el amor redentor de Cristo. El séptimo, decida perdonarse a sí mismo y aceptar el perdón de Dios por sus pecados. Segunda de Corintios capítulo 2, versos 6, 7 y 11 nos refleja al respecto y dice así: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y una octava forma de poder, fíjense bien, una octava forma de poder liberarse usted del resentimiento es, por último, rechace toda intromisión de Satanás en su vida que haya podido ser causada por el abuso o el opresor. Elimine usted todo eso, porque si usted no lo hace, entonces va a continuar con esa carga. Y vamos a dar paso a algunas de las llamadas que ya tenemos aquí para que usted me ayude en oración y pueda el Señor hacer milagros, los milagros que usted está esperando en esta noche. Pidiendo oración de Araceli Velázquez. Luego Suyapa Canales de la Cañada pide por sanidad, por un trabajo. Francisca Funes de la 21 de octubre por sanidad. Paola Barahona de Colonia Miraflores por sanidad, prosperidad, por sus calificaciones, por hogar. Ana Ponce de Jardines de Toncontín por sanidad, vida espiritual, por familia. Norma Estrada nos está pidiendo oración
y también por Franklin y Jonathan. Luego tenemos a Daisy Barahona, Colonia Miraflores, sanidad. Luego por resentimientos, hoy va a quedar libre. Luego a Elizabeth, tenemos oración por, ella está pidiendo oración en general. Por Miriam del Country, por la familia. Jaime Enrique de las Delicias, por sanidad, por oración. Leí, tenemos más llamadas todavía porque Dios va a hacer ese milagro. De Hermicenda Baquedano, oración, está pidiendo por aspectos espirituales del hogar. Silvia Padilla quiere oración por deudas. Elsa Velázquez de Flor del Campo quiere oración. Teresa Álvarez de la Kennedy por Junior Aguilar, por sanidad, por salud. Sandra Sauceda por familia, por liberación, por protección, por revelación. Luego tenemos a Iris Matute, también pide oración. Vamos a orar, todavía tenemos unos minutos, vamos a esperar todavía, le vamos a dar oportunidad para que usted llame, porque Dios quiere hacer un milagro en su vida. Pero entienda usted que mientras usted, oiga bien, mientras usted no se libere de esos resentimientos, su vida será una catástrofe, porque usted vivirá en medio de aflicciones, de tristeza, de melancolías, de iras, de enojos, de contiendas. Y esto lo lleva a usted a una serie de acciones, a los vicios, al derroche, y a muchos jóvenes los lleva a las maras, a las pandillas. Libérese usted, porque Dios quiere liberarlo en esta noche. Dios quiere hacerle esa sanidad interior que usted necesita. Dios quiere que usted viva una vida plena, llena de gozo y de felicidad. Ahora mismo presentamos a usted todas estas peticiones con la garantía, con la certeza de que nuestro Dios Todopoderoso las tomará y hará el milagro conforme su grande y perfecta voluntad, y así con tu fe. Padre bueno que estás en los cielos, alabado sea tu nombre, mi Señor. Presentamos a ti, oh Dios, estas peticiones de mis hermanos que han creído en ti, Señor, que han confiado, mi Dios eterno, en que tú les has de hacer un milagro en esta noche. Padre, libera de todo resentimiento a mis hermanos, Dios mío, aún aquellos que no llamaron, Padre, libéralos. Haz una sanidad interior en sus corazones. Padre, aquellos que están enfermos, los levantamos con la autoridad de Cristo Jesús, porque tu palabra dice que por sus llagas han sido sanados. Mas ahora, Señor, oramos por los débiles de espíritu, para que tú, Señor, los fortalezcas. Bríndales trabajo a los que no lo tienen, Señor. Dios mío, aquellos que están en estudios, ayúdalos con su inteligencia, con tu sabiduría, para que sus calificaciones sean excelentes y den gloria a ti, Señor. Ahora, Dios eterno, presentamos a ti una vez más los deseos, las necesidades de mis hermanos. Conforme tu santa y perfecta voluntad, los milagros han de hacerse. Gracias, Señor. Oramos y pedimos a ti, oh Dios, que bendigas a todos los hogares hondureños. Que bendigas, Señor, a aquellos hombres y mujeres, jóvenes y niños que apoyan tu programa, Un Milagro en tu Vida, con sus oraciones, con sus ofrendas, Señor. Porque necesitamos, hay que sembrar en el reino de Dios. Y si tú estás sembrando en tu programa, Un Milagro en tu Vida, Dios te hará no solo uno, sino muchos milagros en tu vida. Llámanos, al final aparecen los teléfonos de nuestro ministerio, para que formes parte de este ministerio con tus oraciones, con tus ofrendas, para poderle llevar el mensaje de fe y de esperanza a miles y miles y miles de hermanos
que nos están oyendo, que nos están viendo a través de Enlace Honduras. Ayuda a extender el reino de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y hasta la próxima.